¿Por qué? Con Graciela Fernández Mejide, en la 1110. Y seguimos con Agustín Salvia, Javier Lindenboim, hablando del tema que está muy estrechamente ligado del empleo, los problemas de empleo que hay acá, las necesidades, pensar en el futuro y el tema pobreza. Y Pablo le quería preguntar algo. ¿De dónde venimos? Está claro, por lo menos fue lo que estuvimos conversando en el primer bloque. Ahora, hacia dónde vamos es otra situación y no sé si está tan claro. ¿Qué opinión ustedes tienen respecto de las políticas, de lo que se pueden ver a 9 meses vista de las políticas de empleo de este gobierno? Javier, Agustín. Yo quisiera insistir en un punto de dónde venimos, porque creo que no es menor si no tenemos claridad sobre dónde venimos, hasta dónde podemos llegar, más allá de que tener la meta. Entonces, el informe que brindó el INDEC hace unas semanas atrás marcaba claramente que hay 9% de la población en situación de desempleo abierto, otros 10% de población en situación de subocupación. Sabemos su ocupación horaria, que busca empleo activamente. Ya tenemos 20% de la población en situación de problemas de empleo. Sabemos que el trabajo asalariado tiene alrededor de 30-35% de empleo precario. Incluso de los que tienen empleo regular, trabajan en negro. Estimaciones previas. Es más, muchos empleados del Estado trabajan también, con una parte de su exactamente. sueldo. Sabemos por las encuestas de la deuda social, pero también por los datos que manejábamos de la encuesta permanente de hogares, que entre el 45 y el 47% de la fuerza de trabajo urbana en nuestro país, casi la mitad, se encuentra en situaciones de o desempleo, subempleo indigente, problemas de empleo vinculados a la precariedad laboral para un asalariado, o incluso la no registración para un cuenta propia trabajador independiente, un vendedor ambulante. Claro. ¿Bien? Es decir, que trabajamos en una economía de muy baja productividad para ese segmento de la sociedad que reciben muy bajos ingresos, bajas remuneraciones y tienen problemas de empleo. Remontar no es un problema de una coyuntura económica. No. Bien, un ciclo económico hará variar 2 puntos más, 2 puntos menos el desempleo o la subocupación, pero si no hay un cambio, un giro en términos de política económica, y ahí entonces retomo lo que vos señalás, un giro que no puede pensarse automático ni inmediato, pero que sí tiene que tener un horizonte y un plan estratégico de desarrollo. Si no hay un giro en ese sentido, un ciclo de crecimiento, supongamos que eventualmente tengamos la recuperación esperada a final del semestre o el próximo año o en año y medio, y devengan inversiones y efectivamente volvamos a crecer, como pudimos crecer en algún otro momento, en forma continua, 4 o 5% anual, vamos a ir bajando algunos de estos puntos, pero nos encontraremos con un piso de precariedad laboral y de exclusión laboral. Que va a tener que ser siempre atendido. Y ese piso, en nuestros cálculos, es no menos de un tercio, ¿no? O 40% o un tercio de la población económicamente activa y de los hogares a nivel urbano. Lo cual, su cambio no es en este ciclo económico, sino que su cambio deberá ser otro ciclo generacional. ¿Bien? Para lo cual hay que empezar a desarrollar políticas hoy. Entonces, en el contexto actual, uno puede ver un deterioro económico, ocupacional, producto de un conjunto de políticas de ajuste o corrección, como los querramos llamar, ¿bien? Correctivas de desajustes macroeconómicos anteriores, que efectivamente operan con medidas que mantienen estancado el mercado, el nivel económico de actividad económica y el mercado de trabajo, que reducen las horas de trabajo, que eventualmente ha aumentado la subocupación, tal vez eventualmente el desempleo, yo creo que mucho más la subocupación que el desempleo abierto. ¿No? ¿Bien? Que hay medidas compensatorias que han operado y siguen operando en función de darle justamente alivio a los sectores más pobres o con más vulnerabilidad, que eventualmente ha aumentado la pobreza por ingresos
no estructural, sino por ingresos, a la luz justamente de esta caída del nivel de actividad y menor nivel de empleo y aumento de precios, afectando a clases, el tema de la inflación, ¿no? Afectando a clases medias bajas, o de clases medias bajas que trabajan en pequeños establecimientos, cuentas propias, bueno, que pueden haber sido afectados, pero que este proceso, en tanto haya un proceso de reactivación, volveremos a situaciones similares a las que podíamos tener en el 2015. O eventualmente, en el mejor de los escenarios, 2011, 2012, antes de la crisis de 2014. Pero que la solución a esto implicará no solo crecimiento económico con programas sociales, que parecen seguir estando y que van a seguir siendo necesarios, sino cómo llevamos adelante un sendero de políticas económicas que alteren estructuralmente esta matriz de producción de subocupados, sector informal que se reproduce en la pobreza o en la marginalidad y que no logra ser incorporada a un modelo de producción y de creación de riqueza y distribución de la riqueza. Cierro con esto, en donde habría que pensar que el problema no necesariamente son los pobres, por mucho que estemos abordando a los pobres, sino que también buena parte del problema debería ser pensado en términos de si no son los ricos. Claro. Es decir, y el modo en que se distribuye los excedentes de producción y de riqueza en términos ya no de transferencia de ingresos para el consumo, sino de transferencia de esos ingresos o esos excedentes para una inversión social y una inversión económica distinta. El pie perfecto, ni que lo hubiéramos puesto de acuerdo. No, a mí no me diga, ustedes se prepararon afuera. Exactamente, pero no lo queremos contar. Sí, hace un rato hablábamos de el reconocimiento objetivo de en qué sociedad vivimos, que vivimos en una sociedad capitalista, y el núcleo de del funcionamiento de una sociedad capitalista es que actúe el capital. Y Argentina es un país que se ha caracterizado mucho menos por el funcionamiento del capital como tal, en el estilo schumpeteriano, de riesgo, de innovación, etcétera, y mucho más de estilo prebendario para vivir a costa del resto de la sociedad a través de la gestión estatal. Colgado siempre de la teta del Estado. Bueno, yo no lo quería decir tan brutalmente. Por cuidadoso, pero es la mejor manera de transmitir la idea. Creo que si es cierto algo de lo que le escucho decir al presidente sobre la necesidad de un cambio sociocultural, yo incluiría esto en el meollo de la cuestión. Y podemos decir que en 9 meses eso hasta ahora no se ha visto. Digamos, el comportamiento del sector empresario, a mi modo de ver, ha mantenido ese carácter. Y esta cosa de que siempre hay que esperar al mes que viene para tomar decisiones porque las condiciones todavía no aparecen con claridad, y vale para el capital local y vale para el capital que se suponía iba a venir de afuera a ser invertido y no a hacer negocios solamente. Pero yo diría que sería un poquito más exigente con el local, ¿no? Obviamente. Una cuestión hasta no era, no lo dije para minimizarlo, no, todo lo contrario, sino para mostrar de que las carencias son efectivamente importantes. Porque el tema alternativo es lo que me parece que se ha difundido, y creo que es un error, que no habiendo inversión privada, entonces es el Estado el que debe suplir el empleo con razones verdaderas o si no las que vengan a mano, con tal de, dicen los sostenedores, garantizar la tranquilidad social. Pero lo que planteaba... De hecho hay provincias sí, donde la mayor cantidad de empleo la provee el Estado, con lo cual crean un clientelismo político. Absolutamente, pero aún independientemente del uso perverso clientelar,
es parte del problema y no de la solución. Claro, eso es lo que estoy tratando de decir. Sí. Porque el argumento que entendí yo planteaba Agustín, si necesitamos mejorar la productividad media de la economía de la Argentina, por ejemplo, necesitamos ciertas inversiones de infraestructura que tienen que estar a cargo del Estado, indudablemente, pero necesitamos que el capital privado efectivamente invierta. Nos genera otro problema si logramos esto, y es que, por definición, el mejoramiento tecnológico es ahorrador de mano de obra. Así y nos es. enfrentaremos a otra discusión, que la tenemos que prever también. Pero hace un rato se hablaba del capitalismo, me acordaba en mis años mozos cuando me encontré con una frase de Marx que me llamó la atención, que hablando de Alemania del siglo XIX, decía que Alemania era una sociedad entonces que sufría por lo que tenía de capitalismo y por lo que le faltaba de capitalismo. Y me parece que casas más, casas menos, lo podemos aplicar. A mi pueblito. Uh-huh. Ahora, Sí, yo respecto de este tema, vamos pasando en la Argentina, creo que históricamente, de modelo en modelo. Venimos de un modelo donde se autoproclamaba supuestamente el mercado, el incentivo del mercado interno. Los detractores decían, bueno, un capitalismo de amigos. Ahora pasamos a un modelo donde se espera la lluvia de inversiones, la inversión extranjera, para poder generar condiciones. Estas condiciones, decía Agustín, y algunos lo asocian, los detractores, a la teoría del derrame. Ahora, en concreto, con políticas, digamos, para absorción de empleo, ¿cuál es la realidad? Digamos, ¿hay posibilidad de entroncar estos dos modelos? ¿La verdad está en alguno de los dos? Es complicado. Entendamos que estamos en la transición atravesando una crisis. Exacto. Y es difícil en la crisis presentar soluciones estratégicas. Claro. O sea, hay que salir de este contexto. Pero no estaría mal, desde el punto de vista del cambio cultural, que se fuesen fijando horizontes y que la sociedad supiera hacia dónde vamos. Exacto. O hacia dónde quiere este gobierno llevar o proponer que vayamos. ¿Bien? Entonces, en ese sentido yo creo que hay ausencia de debate, de propuestas y de debate. Y creo que sería muy bueno que la sociedad argentina empiece a tener propuestas y debates sobre este punto. El cambio cultural. Y sobre todo para que la sociedad pueda no necesariamente exigir a un gobierno garantías de bienestar, sino exigirle a quienes tienen el poder de tomar decisiones, y que no solamente son los gobiernos, en este caso una clase empresarial, las dirigencias sociales, religiosas, políticas. Exactamente. Una sociedad capaz de demandar, es decir, necesitamos de todos los actores político-económicos dominantes una responsabilidad cívica en función de si queremos cambiar este país. Y fijar reglas en ese sentido, y fijar pautas, ¿bien?, de responsabilidad, porque no es lo mismo lo que deberían aportar a este proceso quienes trabajan en el segmento informal, haciendo venta ambulante, de lo que debería aportar un capital financiero, bancario o productivo, ¿no?, o que reciben la renta agraria. Digo, son distintos los aportes que deberían contribuir a ese desarrollo. En esa mesa todos deberíamos valer lo mismo, pero algunos tendrían que aportar más que otros. ¿Bien? Algunos tienen más poder que otros. Bien. Entonces, es un panorama difícil de consenso en ese sentido. Pero justamente ahí es donde creo que deberíamos poder avanzar. Más allá de que la solución que podamos dar como académicos, técnicos o profesionales, yo decirte, mira, ya tendríamos que ir avanzando hacia un modelo más flexible de relación laboral, pero al mismo tiempo de seguridad, que garantice un mínimo de seguridad social. Claro, por ejemplo. Pero esto podría ser debatible. Y bueno, está muy bien que lo debatamos. Digo, es hora de debatirlo. Tal vez. Ahora, no podemos debatirlo porque tampoco estamos en la emergencia. No hay estímulo tampoco. Estamos en la emergencia. Entonces, una política, un cambio del sistema de la seguridad social tiene que ser debatido, o de las políticas laborales tiene que ser debatido, en un contexto en donde no nos sentamos que estamos apremiados o chantajeados por la crisis inflacionaria o la recesión o el estancamiento, ¿no? Claro. Yo hace un tiempo, y cuando fue muy fuerte una embestida, sobre todo sindical, sobre el tema de la reducción del impuesto a las ganancias, yo estoy convencida de que el impuesto a las ganancias es legítimo. Lo que ocurre es que cuando hay una inflación de la magnitud que teníamos, que ahora parece como que se hubiera detenido un poco, hay que cambiar los ejes.
Pero está claro que quien gana más tiene que aportar más y además exigir mejor que el Estado devuelva en consecuencia, y sobre todo los que más necesitan, porque para crear... A ver, Argentina es, en principio y genéricamente, una sociedad igualitaria, o igualitarista, si quieren. Uno habla de igualdad. Después, cada sector dice, a ver, para, a mí el zapato me duele acá. Pero la tendencia es esa. Yo quiero sacar, pero no quiero poner. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? No lo vamos a solucionar nosotros cuatro acá, pero yo creo, y humildemente desde este programa, empezar a instalar ese debate, ¿no? ¿A dónde queremos ir? Sí, Javier. Como parte de la instalación del debate, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que se mencionaba hace un momento respecto de la diferente capacidad que distintos sectores económicos y sociales tienen para contribuir al encaminamiento que se planteaba. Pero es cierto también que aunque encontremos subsectores que tienen un modesto potencial de aporte, el más importante de los aportes es de criterio, de actitud y de comportamiento. Gran parte del empleo desprotegido de los asalariados en Argentina derivan de la negrura con que funciona una porción importante del aparato productivo, comercial, etc. Y eso depende de los titulares de esas unidades, claro, algunas de las cuales son capitales concentrados y muchos otros no lo son. Y también tenemos que conversar. Habitualmente, me ha pasado en mi modesta experiencia, que en un evento yo hago ciertos planteos apelando a esta cuestión y al término se acerca un empresario definido como un pequeño comerciante, no me dio más detalle, me dijo, todo lo que usted dice es muy lindo, pero yo no puedo hacerme cargo del pago de las contribuciones patronales porque si no mi negocio se funde. Y entonces terminamos perjudicando al trabajador y al sistema de protección de los trabajadores con el argumento, en parte verdadero y en parte es necesario de ser indagado, de que esa es la única manera en que podemos funcionar. Pero de esa manera no podemos funcionar. Esa es la yo le indagaría con Cristóbal López, que hizo varias empresas no pagando la seguridad social. Claro, ¿no? Sí, pero no le queremos dar ese ejemplo al resto. No, precisamente lo indagaría. Y dado que podemos, digo, que acá lo que sirve tal vez no era hablar de las buenas decisiones que se pueden tomar, sino de las malas o erróneas decisiones y advertir de eso, que es nuestra función de académicos. Sí. Sí, no queremos ser críticos por ser críticos, sino porque nuestra labor es tratar de iluminar problemas. Sí creo que en estos meses lo que se traduce en términos de algunas decisiones político-económicas, por lo menos desde lo que aprecio yo, es cierto o ingenuidad en cuanto a pensar que determinadas señales podían producir determinadas confianzas e inversiones o autorregulaciones. Ingenuidad es tal vez en pensar con cierta connotación ideológica o cierto sesgo ideológico acerca de que podía el mercado lograr ajustes que no logra necesariamente el Estado. Y creo que lo que hemos tenido estos 7 meses, 8 meses, ha sido justamente un desborde de estas actitudes y comportamientos que señalaba Javier, de un empresariado poco responsable, poco comprometido con la problemática no solo del desarrollo estratégico, sino incluso de la situación social presente. Y esto no ha sido ajeno a una mirada que de alguna manera el Estado dejó hacer. Toleró. Hay algunos que lo interpretan esto un poquito más capciosamente y señalan que no ha sido tan ingenua esta decisión y que detrás de lo que ha ocurrido en este proceso se buscaba objetivamente una caída de la remuneración real, del salario real, es decir, una licuación del déficit fiscal en términos de que tanto no aumenta el salario en las mismas condiciones, no aumentase el gasto público en términos de gasto público administrativo de la misma manera, lo que estás produciendo es, en el contexto inflacionario, una caída justamente del
del componente laboral dentro de estos Así costos. es. ¿Sí? Y que esto es particularmente deliberado como para cambiar el sistema de precios. Bueno, ingenuidad o acción deliberada, el efecto social ha sido corrosivo. Malo. ¿Bien? Y uno debería pensar cuánto, deberíamos hacer o qué deberíamos hacer para ir corrigiendo este proceso, y obviamente no lo vamos a poder hacer si no se inaugura un sendero de crecimiento. Para lo cual va a haber que buscar mucho consenso, ¿no? Me parece a mí. Desde el gobierno todo el tiempo tiene que buscar consenso. Sobre todo, primero porque así quisiera hacerlo, no tiene mayorías en las cámaras y demás, esa búsqueda de consensos que por otro lado yo he festejado, que se repartiera el voto de tal manera que por fin hubiera discusiones en los ámbitos donde debe haberlo. Al mismo tiempo es una ley de hierro sentarse con los sindicatos, con los empresarios, con todo lo demás y sacar acuerdos de ahí, me parece, ¿no? Yo recuerdo... La cara de Agustín es medio escéptica. No, yo creo que es así, creo que efectivamente tiene que ser necesario, así. El escepticismo va por la viabilidad. Yo estaba recordando en el año 2007 la entonces candidata presidencial apuntaba a, no importa el nombre, pero algo así como un acuerdo social, etcétera. Y recuerdo que algunos aportes que uno intentó hacer periodísticamente iban en esta dirección, sobre la necesidad que la sociedad tiene de construir consensos que faciliten la adopción de senderos y dentro de esos senderos ciertas estrategias. Y yo creo que eso sigue siendo válido. Me parece que este gobierno decidió por alguna razón no plegarse a esa tesitura, y me parece que algunos de sus más gordos errores de estos meses creo que están asociados a una mirada rayana con la soberbia, diría yo, en cuanto a cómo abordar la resolución de los enormes problemas que tiene la gestión del Estado argentino en 2016. Pero bueno, la opinión que uno puede aportar es por donde uno cree que el camino debe ser recorrido, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo que hayan estado en esta charla, que es una charla de café distendida, con temas pesaditos y de difícil resolución. Estuvimos, les recuerdo, con Agustín Salvia y con Javier Lindenboim. Ya nos han visitado hace 2 años y pudimos hacer una comparación. Y a ustedes les digo, hasta el próximo domingo a las 14, acá en la 1110. Y quédese porque el programa que viene vale la pena. Dreams that you dream of, dreams really do come true.